Veamos. Ya sabemos entonces cómo determinar la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Y qué pregunta podemos nosotros ahora responder? Una de ellas puede ser, por ejemplo, ¿cuántas partidas tienen menos de 5 artículos defectuosos? Si nos fijamos bien, 5 artículos defectuosos está acá y la cantidad de partidas que tienen menos de 5 son las asociadas a la variable x igual a 3 e igual a 4. Si vemos, la frecuencia de cada uno es 2 y 1 respectivamente, por lo tanto sabemos que la respuesta tiene que ser 2 más 1, es decir, 3. Es decir, 3 partidas. Pero una forma mucho más sencilla hubiera sido decir, bueno, tengo nuestra variable x igual a 5 y quiero analizar todos los casos menores. Así que me voy a la frecuencia acumulada justamente antes de x igual a 5, que ya sabemos por nuestra tabla que es igual a 3. Lo mismo podría haber sido, por ejemplo, para decir cuántas partidas tienen más de 10 artículos defectuosos. Si nos paramos en x igual a 10, queremos todos los casos que son mayores. Por lo tanto, nos vamos a estos dos números de acá de la frecuencia acumulada. Algunos dirían 17 y otros dirían 20, lo cual es imposible. ¿Cómo lo resolvemos? Sabemos que la cantidad total es de 20 y esa es efectivamente la frecuencia acumulada para x igual a 12. Pero la cantidad de casos defectuosos igual a 10, según la frecuencia acumulada, es 16. Es decir, todos los casos que son menores o iguales a 10 nos va a dar una frecuencia acumulada de 16. Por lo tanto, el resultado viene de 20 menos 16 igual a 4. Es decir, a los 20 casos que estoy analizando le resto los 16 casos que son menores o iguales que 10 y me da la cantidad de artículos defectuosos que tienen más de 10, perdón, la cantidad de partidas que tienen más de 10 artículos defectuosos. También podríamos haber observado la frecuencia normal, que corresponde a sumar aquellas frecuencias de los casos que nos interesan, que son x igual a 12 y x igual a 11. 3 más 1 es también 4. Muy bien. Entonces, esta es ya una manera de analizar nuestra tabla. Por supuesto, podríamos hablar en otros términos, por ejemplo, ¿qué porcentaje de casos? Fíjense bien que la frecuencia relativa por ahora no la hemos utilizado mayormente. Sin embargo, si utilizamos la frecuencia relativa porcentual que aparece acá en nuestra tabla a la derecha, corresponde simplemente a multiplicar la frecuencia relativa, vamos a escribir relativa porcentual, es la frecuencia relativa por 100. Y en ese caso sabremos el porcentaje de casos que cumplen con algún determinado valor de x. Por ejemplo, podemos decir cuál es el porcentaje de casos o de partidas en los cuales se tienen 6 artículos defectuosos. Y sabemos que el 15% de los datos observados nos entrega que la cantidad de artículos defectuosos es igual a 6. Por otro lado, también existe lo que es la frecuencia acumulada porcentual, que corresponde simplemente a ir sumando, tal cual lo hacíamos con la frecuencia acumulada, los valores de frecuencia relativa porcentual. En el primer caso 10%, le sumamos el 5% siguiente, nos queda 15, sumamos 10, nos queda 25, etcétera, y etcétera. Verán que al ir sumando la frecuencia acumulada porcentual, el último valor tiene que ser siempre igual a 100%. Muy bien. Ojo, fíjense que si yo sumo todos los valores de la frecuencia relativa, el resultado final tiene que ser aproximadamente 1. De hecho, en algunos casos les dará 0,998, cosas como esas. Y depende mucho del cálculo de decimales, de la cantidad de decimales que estén utilizando. Así que tiene que ser un valor cercano a 1. Y en nuestro caso de frecuencia acumulada porcentual, tiene que ser un valor cercano a 100%. Muy bien. Continuamos. Revisemos otros conceptos dentro de la estadística. Estos son los conceptos de promedio, moda y mediana. La moda corresponde a la variable de mayor frecuencia. Ojo, variable de mayor frecuencia. Para eso tenemos que analizar las frecuencias en nuestra tabla y ver cuál es la mayor de ellas. De aquí se desprende que 3 es la mayor frecuencia. Y ahora observamos la variable asociada a esa frecuencia. En este caso es 6, 9 y 12. Habrán tablas en las cuales solamente hay una variable asociada a una mayor frecuencia.
Pero en nuestro caso tenemos 3 variables. Entonces nosotros estamos en un caso multimodal, es decir, que hay más de una moda. Eso nos deja con que la moda 1 es igual a 6, porque tiene mayor frecuencia. La moda 2 también es 9, porque también tiene mayor frecuencia, y la moda 3 es igual a 12. De ahí el nombre de caso multimodal. En un caso monomodal tendrán solamente una moda, que es simplemente el valor que más se repite. La mediana, por otro lado, corresponde a un valor central de los datos ordenados de menor a mayor. Es decir, tenemos estos datos de acá. Si los ordenamos de menor a mayor, tomamos los datos centrales y tenemos entonces nuestra mediana. Hay que destacar acá que es importante cuando la cantidad de casos es par o impar. En el caso impar, es sumamente sencillo determinar el valor central. Porque, por ejemplo, si tenemos 7 casos, los 3 primeros no me interesan, el cuarto es el central y tenemos 3 finales. El cuarto dato vendría a ser el valor central y a ese se le llama mediana. Pero cuando los datos son pares, digamos 8 datos, no tenemos un valor central como en la cantidad impar. Tenemos en cambio dos valores centrales. En ese caso, lo que se hace para determinar la mediana es simplemente promediar esos dos valores centrales y se obtiene la mediana. Nosotros ahora tenemos 20 partidas, es decir, tenemos un caso donde la cantidad de datos es par. Y dado que la cantidad de datos es par, entonces tendremos que promediar los datos centrales. Para eso podemos hacer dos cosas. Hacer algunos cálculos con nuestra tabla o simplemente ordenar nuestros datos. Ordenar es sencillo. Ordenar es simplemente ubicar el menor, que es 3, ponerle el siguiente número, que también es 3, ir al 4, después el 5, el 5, el 6, el 6, el 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, después ir al 10, 11, 12, 12 y 12. Por supuesto contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después tenemos 10 datos más. Por lo tanto, los datos centrales son 7 y 8. Y la mediana vendría a ser el promedio entre 7 y 8. Es decir, 7 más 8 dividido en 2 me da 7,5. Esa es la mediana. La otra forma es analizando nuestra tabla de frecuencia. Para eso vamos a nuestra frecuencia acumulada y nos intentamos encontrar cuáles son los valores centrales. Si vamos sumando acá, llegamos a que hay 10 casos justamente en el 7. Por lo tanto, el 11º caso tiene que ser el 8. De ahí viene, y fue bastante sencillo, que es necesario promediar 7 y 8 para encontrar la mediana. Muy bien. Finalmente, el estadístico que más nos va a servir corresponde al promedio, que también se denomina media muestral. Y este corresponde a la suma de todos los datos divididos por el total de datos. La suma de todos los datos corresponde a sumar todos estos números de acá y dividirlos por 20. Hagamos eso. El promedio muestral por lo general se escribe de esta manera: x con una raya encima. Eso es el promedio. Si sumamos, veamos, podemos ir en orden o con los datos desordenados, no importa, tiene que dar siempre lo mismo y es bastante lento. 3 y 3, 6, con 4, 10, le sumamos 10 y es 20, le sumamos 18 y es 38, 7, 45, más 7 es igual a 52, más 8 es 60, 68, 77, 86, 95, 105, 116, 128, 140 y 152. Esa es la suma de todos los datos. Y hay que dividirlos por la cantidad total de datos, que es 20. El resultado de esto es igual a, veamos, es lo mismo que 15,2 partido en 2. El resultado es 7,6. El promedio es 7,6. Resulta que el promedio en este caso es bastante parecido a la mediana, pero no tiene por qué ser igual. Y fíjense que difiere totalmente de los valores de las modas.
¿Ok? Entonces, las modas nos sirven para saber qué dato se repite más. La mediana nos sirve para determinar cuál es el dato central. Pero es el promedio, el cual me entrega un valor en torno a qué números se están distribuyendo nuestros resultados. Es decir, en promedio tenemos 7.6 piezas defectuosas por partida, que también tiene sentido para nosotros. Ojo, hay una fórmula para el promedio muestral. Más bien una fórmula es una forma de denominarlo. Corresponde a la siguiente. La sumatoria, ese símbolo significa la suma de todos los números x, y, donde i es igual a 1 hasta n y todo aquello partido en n. N, por supuesto, es la cantidad total de casos, que en nuestro caso es 20. X, y corresponde a cada uno de los datos observados, es decir, 7, 6, 7, 5, 3, 9, etcétera, etcétera, cuando i es igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta i igual a 20. Muy bien, es simplemente una forma de escribir resumidamente la suma.